Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés. Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la lista de reproducción del curso de Excel Esencial y análisis de datos, clase número 116, en donde no vas a ver un letrerito en esta clase ni un nivel de dificultad, porque voy a necesitar el espacio, pero te lo voy a decir aquí, nivel de dificultad de 3 estrellas tirando a 4 estrellas, en donde vamos a intentar depurar esta fuente de datos que tiene un conjunto de celdas combinadas en nuestra primera columna y la última columna, repitiendo cada uno de los valores que se encuentran en las demás columnas por la columna artículo, que se encuentra separado por una coma y un espacio, con el fin de lograr una fuente de datos como la que tú estás viendo en la parte izquierda. Bienvenidos a todos los miembros del canal, bienvenidos a todos los miembros recurrentes, muchísimas gracias, bienvenidos a los miembros nuevos, bienvenidos y gracias a todos los miembros recurrentes por el apoyo constante que le están dando a la membresía. Sin ustedes este proyecto no podría desarrollarse, no podría llevarse a cabo. Muchísimas gracias infinitas, estoy en deuda con cada uno de ustedes. El objetivo del ejercicio de nivel de dificultad de 3 estrellas tirando a 4 estrellas, cuyo número de clase es la 116 para la lista de reproducción del curso de Excel Esencial y análisis de datos, tiene como objetivo que tú aprendas a trabajar con errores para repetir valores, fíjate acá, e iteraciones o funciones de iteración para repetir un conjunto de valores, bien sea con funciones de iteración o bien sea formando errores o ambas al mismo tiempo, bien, y que aprendas a repetir valores para normalizar una fuente de datos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Fíjate que tengo un conjunto de entrada que es el input de mi fórmula o el input de la fórmula que vamos a crear. Pueden haber muchas soluciones, de eso estoy completamente seguro. De hecho, por favor, plantea una y déjala en la caja de los comentarios de este video. Y quiero que te des cuenta que esta primera columna va a tener un conjunto de celdas combinadas. Por ejemplo, esta primera va a tener 5 filas, esta va a tener 4 filas, esta va a tener 2 filas y la última columna va a tener jueguitos de 2 celdas combinadas. Unas van a estar combinadas, las otras no. Y la idea de esto es dividir esta cadena o este conjunto de productos o artículos que se encuentran dentro de esta columna, dividirlos y separarlos por la coma y el espacio y repetir tanto la fecha como su categoría, la empresa y la nota que tiene asociada. Por ejemplo, quiero que te des cuenta del siguiente resultado. Fíjate, yo tengo aquí la nevera. O tengo una nevera. Fíjate que la salida es la nevera. ¿De qué marca es? A la que le corresponde su fila. ¿De qué nota es? A la que le corresponde su fila. Samsung con descuento. Esta celda se encuentra combinada, por tanto tiene esta información. Luego vamos a tener el día 15 de enero. Voy a seleccionarlo aquí con un pequeño cuadradito, 15 de enero, aquí lo tenemos y del mismo modo vamos a tener la celda que hace referencia a la categoría hogar y armamos un registro. Luego seguimos con la lavadora, luego seguimos con la secadora, la televisión, el ventilador, el purificador para ir creando una base de datos normalizada a partir del uso de una fórmula. Bien, en este ejercicio vamos a ver dos conceptos. Necesito el espacio, entonces voy a crear una hoja nueva y en esta hoja nueva voy a eliminar el reporte. Lo primero que quiero que aprendas y lo que quiero que imagines es cómo repetir utilizando un tensor que es
una matriz tipo vector grado 1 que al multiplicarla por otro tensor, así se llama producto tensorial, por otra matriz que se encuentre en otra dirección u otra dimensión, puedo formar una matriz rectangular. Es decir, mezclar una matriz por filas con una matriz por columnas, calculo el producto o el producto punto y el producto tensorial para formar una matriz. Bien, el producto exterior, que es una categoría del producto tensorial. Entonces, lo que quiero que imagines es lo siguiente: cuando yo intento recuperar y mezclar un vector por filas y lo mezclo con un vector por columnas, lo que voy a formar es una matriz rectangular con el mismo tamaño de filas de la matriz número 1 y el mismo tamaño de columnas de la matriz número 2. Bien sea que se haga dentro de una función o bien sea que se haga en una expresión. Entonces, para poderlo observar bien, quiero que imagines lo siguiente. Imagínate que yo voy a sacar fecha, artículo y empresa. La voy a colocar acá, por ejemplo. Mil disculpas, vamos a mutear esto un poquito. Mil disculpas allí por la interrupción. Fíjate que lo que voy a hacer es una copia de esta primera cabecera en donde voy a tomar fecha, artículo y empresa, fecha, artículo y empresa, y voy a intentar crear una matriz aplicando conceptos de producto exterior, categoría del producto tensorial. En este caso, una propiedad del producto tensorial que toma dos vectores en diferentes direcciones, los aplica y devuelve una matriz como resultado. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar, fíjate, a la función dividir texto, la común y corriente, la que me permite dividir un conjunto o una cadena de textos a partir de un delimitador. Y voy a tomar la palabra artículo, en este caso. Consumo todos los artículos que se encuentran en esta cadena y luego a partir del row delimiter, no del call delimiter, si no quiero que la salida sea por un conjunto de filas, voy a tomar una cadena de texto que contenga una coma y un espacio. ¿Por qué una coma y un espacio? Porque este es mi delimitador. Fíjate acá, una coma y un espacio, una coma y un espacio. Eso es más que obvio, ¿verdad? Ahora bien, si yo evalúo esto con Enter, pues a todas luces y sin el menor de los atisbos de lo que está ocurriendo acá es que la función lo que está haciendo es dividiendo en una matriz de valores cada uno de los elementos de artículo y los está devolviendo dentro de ese array. Bien, dentro de un rango de celdas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo utilizo ahora una función de apilamiento en horizontal, no en vertical, porque la salida va hacia abajo? Entonces utilizo una función de apilamiento en horizontal y en la matriz número 1 tomo mi fecha y posteriormente le apilo en la matriz número 2 a un solo valor. Fíjate, a un solo valor le apilo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores. Y a lo último remato, en este caso, en la matriz número 3, apilándole la marca Samsung o la marca de ese conjunto de productos. Fíjate que si yo evalúo con Enter, lo más natural es que aparezcan algunos errores de no disponible. Esto es una columna de fecha. Bien, la formateo como de fecha para que la salida sea un poco más visible, para que sea un poco más pedagógico en el ejercicio y puedas entender de qué se trata. Fíjate que cada uno de estos elementos de error DND o dato no disponible que la función no pudo calcular porque no hay paridad con cada uno de los 5 últimos elementos de la función dividir texto, no encontramos contra quién aparearlos, ellos generan un error de no disponible y justo está apareciendo en cada uno de sus elementos contiguos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero repetir en este caso la fecha en cada una de estas celdas y quiero repetir la empresa en cada una de estas celdas? ¿Qué tengo que hacer? Guardar esto dentro de un nombre. Si yo utilizo ahora a la función let y guardo este reporte,
fíjate acá, guardo este reporte que estoy creando a partir de una función de apilación y posteriormente utilizo una función de error y le digo a la función de error, intenta detectar cada posible error de esta matriz rectangular, es decir, va a detectar los valores de error. Yo puedo utilizar el producto tensor o puedo utilizar la propiedad del producto tensor como el producto exterior para generar una multiplicación vectorial que repita los mismos valores en el rango de celdas contiguo, que utilice el tensor en cada una de esas columnas. Es decir, yo puedo utilizar esta primera fila como un tensor que es un vector en una dirección opuesta a la normal de la matriz, que viene siendo por múltiples filas, que es la natural de la función dividir texto, que es la que está creando el error, para tensar la matriz, en este caso horizontal, sobre una vertical de manera correspondiente, de tal manera de repetir en la misma posición del tensor los valores que hacen falta, y en donde no hay un valor de error no repito absolutamente nada. ¿Cómo logro yo esto? Con el uso ahora de una función de búsqueda de referencia que tome el mismo reporte y en el número de fila se traiga la primera que genera el tensor en ese vector horizontal en múltiples columnas en una sola fila y lo tense con la matriz que se encuentra de manera vertical. Si yo evalúo con Enter, básicamente lo que estoy haciendo es un producto exterior, que es una propiedad del producto tensorial. Bien, y estoy repitiendo la matriz. Sí lo estoy haciendo para cada uno de los productos. Necesito replicar ahora cada uno de los valores de esta columna fecha. Necesito replicarlos donde aparecen los errores. Fíjate que esta fecha no apareció justo acá porque el producto tensor no lo permite. En este caso, esta marca no apareció justo en estos errores porque el producto tensor no lo permite. Cada uno se aparea con la fila y columna correspondiente. Aquí no se hizo nada porque no originamos un error o un valor de error, pero aquí sí tensamos la matriz y la multiplicamos a partir del producto exterior con el valor que se encuentra en su primera fila de manera correspondiente. Esto es una propiedad del producto tensorial. Ahora bien, esto es la primera parte para repetir con errores. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo intento repetir una matriz dentro de celdas combinadas? O mejor dicho, o dicho de otra forma, ¿qué pasa si yo quiero hacer referencia a un conjunto de celdas combinadas? ¿Cómo hago yo para pegarle al valor que se encuentra aquí dentro? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con celdas combinadas, fíjate acá, siempre vamos a hacer referencia a su contenido a partir de la referencia que invoca la primera superior izquierda del rango. En otras palabras, la primera celda superior izquierda del rango es la referencia que tiene la columna A y la fila número 2 para devolver esta palabra hogar. ¿Cómo te lo demuestro yo? Si yo vengo acá y coloco A2, fíjate que estoy devolviendo la palabra hogar. Si yo coloco acá A3, devuelvo un valor de 0, que es un vacío o un cero fantasma. Fíjate, eso es un cero fantasma, ahí no hay nada. Si yo coloco en esta celda A4, que hace referencia a su misma fila, fíjate que imprime el mismo 0. O bien, te lo puedo demostrar arrastrando esta referencia de tipo relativa por todo el rango de celdas contiguo y fíjate que justo en la primera celda superior izquierda del rango, en esta primera celda superior izquierda del rango, es donde se está dando el valor de devolución del rango de celdas combinado. Pues bien, ahora quiero que imagines lo siguiente. Voy a borrarme esto. ¿Qué pasa si yo utilizo una función de iteración, por ejemplo, como scan? La función scan es una función de iteración, una función iterativa, una función de barrido o recorrido que utiliza un initial value, recorre un array
y a partir de una función lambda en donde declaramos un acumulador y un valor, yo cargo el valor del acumulador con mi initial value y recorro cada elemento del array dentro del parámetro llamado valor. Pero si la función scan yo intencionalmente o tú intencionalmente omites el valor del initial value y recorro en el array un rango de celdas que se encuentren combinados o no, entonces él lo que va a hacer a partir de la función o su lambda helper function, la función lambda o su lambda helper function, al declarar el valor del acumulador y este valor, es decir, el parámetro que va a recorrer cada elemento del array y el parámetro que va a cargar el acumulador a partir del initial value no lo encuentra, entonces lo que hace la función scan es tomar el primer elemento del array que está recorriendo en la primera iteración y carga con él el acumulador. En otras palabras, si la función scan no detecta o se omite el initial value, lo que va a hacer es tomar el primer valor del array en su primera iteración y con él va a cargar el acumulador. Y recuerda que este acumulador que se va a cargar con el primer elemento del array, que en este caso es este array o esta matriz de celdas, va a llegar cargado con el contenido de la celda que se encuentra combinada. Ahora bien, ¿con qué cargo en el mismo primer ciclo o en la misma primera iteración cargo mi parámetro llamado valor? Lo voy a cargar con el segundo elemento, fíjate acá, con el segundo elemento de mi array. En otras palabras, lo voy a cargar en esta misma primera iteración, lo voy a cargar con la referencia A3 que se encuentra vacía y en esa misma primera iteración la función scan imprime el valor del acumulador que en este caso viene lleno con la palabra hogar. Voy a intentarla hacer aquí o a escribirla con el mouse y a ver si lo logro. Bien, aquí va a devolver el valor del acumulador en esa primera iteración y en esa misma iteración devuelve el valor del cálculo que yo voy a generar dentro del lambda helper function y ese resultado del cálculo también se imprime en el mismo primer ciclo. Así que yo puedo tomar una decisión y ese resultado se guarda en el acumulador para el siguiente ciclo y la va iterando y vamos llenando toda la referencia de celdas. Solo si tomamos una decisión, es decir, voy a utilizar una función sí que me permita validar si el valor del campo llamado valor, que es la segunda celda que ya se va a encontrar vacía, es efectivamente un vacío, imprima el valor que tiene cargado su acumulador, que sí se encuentra lleno, que es el anterior, que es el punto de partida que va a contener la palabra hogar. Pero si en algún momento esta validación no se cumple porque estamos validando una celda que se encuentre llena, porque llegamos al punto de inicio de la primera celda superior izquierda de cada rango de celdas combinadas, entonces que imprima el mismo valor lleno como resultado, con lo cual no va a fallar y carga nuevamente el acumulador de esa iteración con un nuevo valor y lo empieza a repetir cuando encuentre celdas vacías en cada una de las celdas o cada uno de esos rangos unitarios que se encuentren vacíos dentro de la celda combinada. Es decir, si el valor es un vacío, imprime el acumulador, lo que se encuentra atrás y está lleno, pero si lo encuentras lleno, entonces imprime el mismo valor. Si tú evalúas esto con Enter, fíjate que lo que estás haciendo es imprimir esta misma matriz repetida o repitiendo cada uno de los valores. Estos dos conceptos se tienen que tener en cuenta. ¿Yo puedo crear una función a partir de esto? Sí, yo la puedo crear para no utilizar esta misma expresión bien larga y lo único que tengo que cambiar es el rango, fíjate, para que trabaje sobre este conjunto de celdas combinadas. Aquí no hay combinación y aquí tampoco y aquí tampoco. Entonces, ¿cómo podemos nosotros devolver el conjunto
de celdas de esta base de datos que no vamos a depurar inicialmente, sino vamos a tratar para quitar el conjunto de celdas combinadas y poder hacer el trabajo y lograr lo que se encuentra justo aquí, que es un reporte normalizado. Entonces, fíjate acá, lo primero que voy a hacer es crear una función de repetición. Le voy a colocar f y luego voy a colocar rep de repetición. ¿Con quién la voy a crear? Con la función lambda. ¿Qué va a intentar consumir esta función lambda? Un rango. Y a partir de ese rango voy a utilizar mi función scan. Omito mi initial value e itero cada uno de los elementos del rango y los voy a iterar a partir del acumulador y el valor de esta lambda helper function, la lambda helper function de esta función scan. Bien. ¿Y qué voy a tomar? Una decisión. Voy a preguntar si el valor es un vacío, imprime el acumulador y de lo contrario, imprime el valor si no es un vacío y ya está. Cierro mi lambda helper function, cierro mi función scan, cierro el lambda de la función externa y fíjate ahora que con tan solo invocar el nombre de la función y pasar, por ejemplo, este rango, cerrarlo y evaluarlo con enter, estoy teniendo el conjunto de celdas repetidas sin utilizar toda la expresión mega larga de la función scan en cada una de estas dos columnas. Simplemente cambio el rango de entrada, lo imprimo como resultado y ya está. Ahora bien, ¿cómo creamos nosotros el reporte? Fíjate, voy a crear acá no una repetición, sino un RPT de reporte y voy a utilizar una función de apilamiento en horizontal que se encarga de apilar de izquierda a derecha cada una de las columnas que yo necesite. Entonces, en la matriz número 1 voy a llamar mi función de repetición, la abro y le paso este rango de celdas que tiene un conjunto de celdas combinadas. Posteriormente, en la matriz número 2 voy a cargar todo el rango de celdas que no contiene celdas combinadas. Y en la matriz número 3 creo mi función de repetición en donde voy a tener un conjunto de celdas combinadas y si imprimo el RPT del reporte, fíjate que lo que estoy haciendo es intentar devolver un reporte completito en donde no existen celdas combinadas. Fíjate, no hay una celda combinada. Esto es una fecha. A lo último lo formateamos. Entonces, nos falta utilizar el artilugio de los errores, el producto tensor, el producto exterior, la propiedad del producto tensor es el producto exterior que me permite a partir de dos tensores de direcciones o dimensiones opuestas y a partir de ese producto exterior generar una multiplicación vectorial que me permita crear una matriz, crear los errores y depurarlos para que a partir de la depuración yo pueda multiplicar toda mi matriz hacia abajo y lo voy haciendo en un conjunto de ciclos. Voy a evaluar esto con control Z. Seguimos construyendo la fórmula. Fíjate, ¿qué vamos a hacer a continuación? Yo tengo cargado dentro de mi reporte tengo cargado este conjunto de celdas de salida. Bien, lo tengo cargado dentro del nombre. ¿Qué voy a hacer? Voy a iterarlo a partir de una función reduce. La función reduce, al igual que la función scan, es una función de tipo iterativa. Es una función que me permite recorrer, barrer o iterar un conjunto de valores, pero su particularidad es que en cada ciclo no imprime el valor del acumulador como sí lo hace la función scan. Pero yo puedo forzarla a que sume cada uno de esos acumuladores a partir de funciones de apilamiento en vertical que tome un acumulador anterior y lo concatene o lo sume, no lo concatene, lo sume matricialmente a una nueva matriz hacia abajo para formar una tabla de reporte. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Fíjate, lo primero es preguntarnos si en su primer argumento llamado initial value yo puedo tomar algún valor inicializador. En este caso voy a tomar mi cabecera. Fíjate que esto es un vector que se encuentra ordenado por columnas en una sola fila. Es decir, es un vector horizontal que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 columnas en una sola fila. Recuerda, el initial value carga siempre el acumulador.
Posteriormente, ¿qué voy a repetir? O posteriormente, ¿qué voy a iterar? Un conjunto de celdas que hagan referencia al índice que corresponde a cada una de estas filas. En otras palabras, voy a iterar una matriz de secuencia que represente de manera única e inequívoca cada una de mis filas de esta matriz con el fin de tomar lo que se encuentra justo en mi tercera columna, que son los artículos, lo divido y creo el producto tensor o creo el tensor a partir del producto exterior. Es decir, creo mi matriz de salida depurada a partir de los errores que puedan generar tantos elementos existan dentro de la cadena de texto y que la función dividir texto es capaz de crear de manera implícita como parte del algoritmo o modelo para poder crear el reporte. Entonces voy a iterar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 filas, un índice que recupere de manera inequívoca cada una de las filas que estoy iterando. ¿Cómo hago para crear una matriz de índices? Bastante simple. Itero en el array de la función reduce una secuencia que contenga la cantidad de filas del reporte. Fíjate, si reporte tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 filas, la función filas calcula un número entero de 11 y la función secuencia crea los números del 1 al 11 y los voy a iterar dentro de mi lambda helper function de la función reduce en un parámetro acumulador y en un parámetro valor. Ojo, este acumulador es local de esta función scan. Este acumulador es local de esta función reduce. Por tanto, pueden llamarse igual y en la fórmula no importa, ni siquiera lo ve, porque yo estoy cerrando los paréntesis de esta función scan y de la función lambda, donde el acumulador es local, tiene ámbito local dentro de su función. Por tanto, yo puedo repetir los nombres. Bien, tiene que quedarte claro, no es necesario declarar un nombre nuevo, pero si lo quieres hacer para que quede un poco más claro, bien pueda, tú lo puedes hacer. Ahora bien, ¿qué voy a declarar en mi parámetro? Fíjate aquí, lo que voy a hacer es utilizar una función de apilamiento en vertical en donde tome mi cabecera que está guardada en mi acumulador con la cual se cargó a partir del initial value. En otras palabras, estoy tomando mi primera fila de la cabecera que hace referencia a este initial value y lo voy a cargar en mi parámetro llamado acumulador, que se va a colocar en la parte de adelante o en la parte de arriba de la función apilar en vertical, y en la parte de la derecha voy a hacer todo el tratamiento. ¿Y cómo hago ese tratamiento? Fíjate, con funciones de apilamiento en horizontal. En otras palabras, utilizo una función de apilamiento en horizontal. Voy a colocar aquí una nueva función de apilamiento en horizontal y en la primera matriz número 1 voy a intentar recuperar de la fila que está iterando, fíjate, de cualquier fila que está iterando, la columna 1 y la columna 2 a partir de una función índice del reporte. Es decir, en esta matriz número 1, fíjate, de la manito del mouse en el IntelliSense, lo voy a bajar por acá, matriz número 1, voy a colocar a la función índice y posteriormente tomo mi reporte que hace referencia a toda la tabla y el valor de fila que estoy iterando lo voy a traer desde el parámetro llamado valor, que va a iterar los números del 1 al 11 en 11 ciclos consecutivos o en 11 ciclos independientes y consecutivos. Entonces, imagínate que voy a iterar la fila número 1, entonces recupero la fila número 1 mediante su parámetro llamado valor y posteriormente en la columna utilizo una constante matricial. Esta constante matricial la especifico a través de llaves o curly braces, en donde utilizo mi delimitador de columnas, que en mi sistema es la coma. Tienes que verificar cuál es en tu sistema para hacer referencia a la columna 1 y posteriormente a la columna 2. Es decir, voy a utilizar a la función índice
para tomar de toda mi matriz de valores de la fila número 1, la columna número 1 y la columna número 2 que hacen referencia a la fecha y a la primera categoría que iteramos. En este caso es hogar. No se ve ahí porque ahí es donde estoy escribiendo la fórmula. Si yo cierro mi función, imagínate por un segundo que esta función índice está trayendo estos dos elementos. En el segundo ciclo va a traer estos dos otros elementos. En el tercer ciclo, estos otros dos. En el 11º ciclo va a traer estos dos elementos, etcétera. Lo hace para cada uno de los elementos de fila iterados. Ahora bien, ¿qué voy a traerme en la tercera columna? Que voy a colocar en la matriz número 2 de la función apilar en vertical? Voy a utilizar a la función índice para que tome este reporte y de la columna de la fila que está iterando en la columna número 3 voy a traerme el valor correspondiente al texto que va a tener cada uno de los artículos separado por una coma y un espacio. Es decir, esta función índice va a tomar toda la tabla, va a recuperar la fila que está iterando y posteriormente siempre va a recuperar la columna número 3. Si a partir de esta columna número 3 yo logro devolver un string que va a tener un conjunto de artículos separados por una coma y un espacio, utilizo a la función dividir texto en donde tome el texto devuelto por índice y en el row delimiter utilice el delimitador como una coma y un espacio y básicamente lo que estoy haciendo es devolver una matriz de valores, es decir, devuelvo una matriz con tantos elementos de artículos existan en la fila iterada y posteriormente voy a colocarlos y para ser un poquito más ordenado voy a bajar esto a una fila adicional dentro de la barra de fórmulas. Esta es la matriz número 2. Fíjate, la matriz número 1 se trae columna 1 y columna 2. La matriz número 2 se trae lo que se encuentra en la columna 3. Producto tensor, utilizo mi matriz vertical múltiples filas en una sola columna y recuerda que el tensor lo estoy armando con la función apilar en horizontal que está generando los errores al intentar colocar la matriz en la otra dimensión. Esta función dividir texto utiliza el row delimiter para crear el tensor vertical en múltiples filas en una columna y este apilar en horizontal utiliza el tensor en múltiples columnas en una sola fila al intentar apilar en horizontal. ¿Qué voy a colocar en la última matriz? Voy a bajar con un al enter. Voy a utilizar a la función índice, tomo del reporte el valor de fila que está iterando y me voy a traer la columna número 4 y número 5. Es decir, utilizo constante matricial envuelta en unos curly braces y posteriormente coloco columna 4 y columna 5, cierro el paréntesis y a partir de esta función índice que calcula la última matriz estoy devolviendo pues prácticamente cada uno de los elementos de la columna número 4 y número 5 y las multiplico hacia abajo. Si yo cierro a la función reduce y luego cierro a la función let, fíjate en este punto que lo que estoy haciendo es crear un conjunto de errores para cada subbloque, en este caso donde lo único que necesito es tensar la matriz o multiplicarla de manera exterior o exteriormente a partir de la propiedad de ese producto tensorial para devolverla en cada una de sus columnas respectivas. Es decir, hogar no va a parar a la siguiente columna ni va a parar a la siguiente. Él se tensa con la columna donde está abajo. Estoy utilizando dos dimensiones que tienen casi el mismo tamaño horizontal, pero estamos manejando una sola fila en un conjunto de columnas. Por tanto, multiplicamos cada uno de los valores correspondientes en su columna respectiva a partir de esa propiedad del producto exterior, de ese producto tensor que estamos aplicando para crear la tabla. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Listo, nos queda una última cosa, aprovechar los errores. Entonces voy a quitarme, fíjate, voy a irme
justo hasta este paréntesis, que es el que cierra mi función a pilar en horizontal, y utilizo a la función si.end. Si este valor o este conjunto de subbloque genera un valor de nd de valor no disponible, entonces los voy a depurar con la función índice, que tome el mismo reporte en la función o en la iteración, perdón, de fila que está iterando con la función reduce a partir del parámetro llamado valor, fíjate, de todas sus columnas. Es decir, voy a intentar devolver el índice de la fila número 1, evalúo con enter y normalizo toda la tabla. Es decir, utilizo la cabecera dentro de la función reduce para colocar en el acumulador la primera iteración como cabecera de la tabla y después empiezo a configurar los bloques. Esto es una fecha, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme. Voy a subir esto un poquito, lo hago más pequeño y coloco esto como una fecha corta. Fíjate, el primer bloque va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 productos. Por tanto, las primeras 6 filas van a tener hogar, 15 de enero del año 2024, nevera, lavadora, secadora, TV, ventilador, purificador de la marca Samsung con descuento, y es el resultado que obtenemos tensando la matriz con la primera fila, que siempre se encuentra llena. Y posteriormente seguimos con el siguiente bloque, que va a tener 3 filitas. El 1 de febrero del año 2024, que tiene aspiradora, pulidora, horno, va a tener los 3 elementos. Empresa IKEA con descuento de esta misma matriz que está combinada, o más bien celdas en forma de matriz que están combinadas, que a partir de una función scan repetimos por iteración, y a partir del producto tensor repetimos con error, repetimos en bloque con error, utilizando los tensores, es decir, matrices o vectores que se encuentran en dimensiones opuestas por filas y por columnas, formando una matriz horizontal y entregándola como resultado. Esta es la fórmula del tutorial número 116, en donde el objetivo que persigue esta clase es repite o aprende a repetir con errores o con iteraciones, utilizando producto exterior, propiedad de los tensores o propiedad de los vectores cruzados por fila y columna o dimensiones diferentes. Es decir, un producto tensor de rango 1 es esa matriz que estamos obteniendo, una matriz tensorial de rango 1 que tiene filas y columnas, propiedades de los tensores. Bien, espero, mis amigos, que el video tutorial pueda serles de mucha utilidad y podamos aprender un poquito más acerca de Excel, un poquito más de fórmulas, un poquito más de funciones. Por favor, intenta hacer una respuesta como a ti te parezca y déjala en los comentarios de este video. Te lo agradeceré mucho de corazón. Un abrazo grande hasta la distancia y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.